Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Scarlett Ramis y con mi compañera Nicolás Ampuero les vamos a presentar el paper titulado como Disfunción de la mitocondria en el músculo esquelético humano en diabetes tipo 2. Aquí pueden ver los autores. Y bueno, la diabetes tipo 2 es una enfermedad asociada al sistema endocrino. Cursa de efectos como en la función de las células beta del páncreas y en la sensibilidad a la insulina. Esta enfermedad tiene varios factores de riesgo, pero entre ellos están la historia familiar, la raza, la edad, la obesidad y la resistencia a la insulina. Esta última es una de las más importantes, de factores de riesgo. Bueno, la resistencia a la insulina es una patología en la cual se ve disminuido el reconocimiento del receptor de la célula del tejido hacia la insulina. Esto puede generar hiperglucemia e hiperinsulinemia. La hiperglucemia son los altos niveles de glucosa en sangre y la hiperinsulinemia son los altos niveles de insulina en sangre. Bueno, y ustedes se deben preguntar ¿por qué se produce esto? Bueno, la insulina es una hormona peptídica almacenada en vesículas, que se encuentran en las células beta del páncreas. Cuando nosotros ingresamos una alta cantidad de glucosa, o por ejemplo en el desayuno, esta glucosa se dirige al páncreas y entra a las células beta, gracias a un transportador GLUT2 que no es dependiente de glucosa. Al entrar la glucosa se metaboliza y produce efectos como la inhibición de canales de potasio, que permite que la célula se despolarice, dejando entrar calcio, y este calcio va a actuar sobre las vesículas que contienen insulina para liberarlas al torrente sanguíneo. Viaja por el torrente sanguíneo esta insulina y llega hasta las células musculares esqueléticas. Aquí podemos ver que son alargadas y son polinucleares. En una persona saludable llega la insulina a la célula. En este caso el receptor, que es una tirosina quinasa, reconoce la insulina y se produce una cascada de señalización, haciendo que se exprese el transportador de glucosa a esta célula, que es un GLUT4, que sí es dependiente de glucosa. Entra la glucosa y produce el funcionamiento de la célula. En caso de la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina, este receptor no reconoce la insulina, no la reconoce. Entonces no se produce la expresión del GLUT4 para que entre la glucosa, quedándose la glucosa en el torrente sanguíneo. Y ahí se genera la hiperglucemia. Pero como el páncreas deduce que la glucosa no está entrando a la célula, tiene que liberar más insulina. Entonces libera más insulina y se produce la hiperinsulinemia. Bueno, si este páncreas sigue liberando más insulina y más insulina, se va a sobrecargar. Y al sobrecargarse va a dejar de liberar insulina y la persona va a pasar a ser insulino dependiente. La diabetes tipo 2 y la obesidad puede generar deterioro en la oxidación de lípidos y proteínas, generando un deterioro en la función de la mitocondria. ¿Y qué es la mitocondria? Bueno, la mitocondria es un organelo de doble membrana que funciona como un centro energético, en el centro energético de la célula. En este se producen varios procesos donde se genera energía en forma de ATP, como el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En esta última es una de las más importantes porque es la que genera más ATP para la célula. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, la NADH, que viene del ciclo de Krebs, llega, se metaboliza y libera un electrón al primer complejo, que se llama NADH oxidorreductasa. Este electrón va pasando por complejo. Aclarar que son 4 complejos más una ATP sintasa, una enzima ATP sintasa. Al pasar este electrón por cada complejo, los complejos van liberando protones hacia el espacio intermembranoso. Y esto genera un gradiente electroquímico. Después estos protones pasan hacia la matriz por la enzima ATP sintasa y cuando pasan generan un cambio conformacional de la ATP sintasa, haciendo que el ADP que se encuentra adentro
se fosforile y se forme ATP. Bueno, la hipótesis de nuestro estudio es la mitocondria del músculo esquelético tiene una capacidad funcional deteriorada en la obesidad y diabetes tipo 2. Materiales y métodos. En este estudio se ocuparon 30 voluntarios. Esos 30 voluntarios primero se les hicieron exámenes médicos para descartar que tuvieran alguna enfermedad cardiovascular. Estos 30 voluntarios se dividieron en 3 grupos de 10 personas. En el primer grupo habían 10 personas sanas y de peso normal. Eran 6 mujeres y 4 hombres. En el segundo grupo hay 10 personas que son obesas, pero no son diabéticos y son sanos. Y en esto hay 2 mujeres y 8 hombres. Y en el último son 10 personas obesas y con diabetes. Y son 6 mujeres y 4 hombres. En este último se trató con dieta y ejercicio. Y aparte se les quitó la suministración de metmorfina y sulfonilureo 4 semanas antes del estudio. A estos 30 voluntarios fueron sometidos a la sensibilidad a insulina, la microscopía electrónica, microscopía inmunoelectrónica y la medición de la HO2 oxidorreductasa. Bueno, la sensibilidad a la insulina fue hecha por el método de pinzas de glucosa. Este método, la verdad que clínicamente, en procesos clínicos, no se ocupa mucho, sino que más en la investigación, pero igual sigue siendo muy invasiva y muy compleja, por lo que tampoco se recomienda mucho. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, a los pacientes en ayuno, a los voluntarios en ayuno, se les hace una infusión de glucosa con 0,20 milicurie por minuto. A esta se le agrega 20 milicurie, incrementándose proporcionalmente a la glucosa plasmática en ayuno. Y esto se hizo 2 horas antes de la infusión de insulina. Luego se hace la infusión de la insulina y a esta se le agrega dextrosa al 20% para mantener la euglucemia y a esta se le agrega glucosa para mantener la actividad específica estable. Luego se hace una espirometría de circuito abierto. ¿Qué es esto? Bueno, la espirometría de circuito abierto nos permite calcular cuánto oxígeno se ocupó y cuántas otras moléculas fueron producidas como el CO2. Y esto nos permite calcular la diferencia entre la utilización de glucosa y la oxidación de glucosa. Después queremos saber la actividad específica de la glucosa y esto se hace con un espectrómetro de centelleo líquido. En este método se ocupa radioactividad. ¿Y nosotros dónde vimos radioactividad? Bueno, nosotros vimos radioactividad en la infusión de glucosa cuando fue preparada con milicurie, que es una medida de radioactividad. Y esto se hace para ver a la infusión, cuando se hace la infusión de la glucosa para ver qué glucosa entró a la célula y qué glucosa no entró a la célula. Y después se ve la insulina sérica, que se hace con un equipo de ensayo radioinmunológico que se puede obtener en el mercado. Y por último, se hace la tasa de aparición y utilización de la glucosa plasmática a través de la ecuación de Still. Después viene la microscopía electrónica. Bueno, se hace obtenido de la biopsia del tejido muscular. En este se prepararon pequeños trozos y se fijaron con glutaraldehído al 2,5% y con tetróxido de osmio al 1%. Y esta se deshidrató y se incrustó en EPON. Luego, en un trozo más pequeño todavía, se ocupó la microscopía inmunoelectrónica. En esta fue fijado con paraformaldehído con 2% al 2% y glutaraldehído al 0,0128%. Y esto fue durante 1 hora tras una cribada inicial de baja potencia que nos permite ver secciones semiterminales que fueron teñidas con azul de toluidina para optimizar el plano de seccionamiento. Bueno, estos fueron cortados en secciones longitudinales y transversales. Estas secciones fueron montadas en una rejilla de cobre para ser teñida por citrato de plomo y acetato de uranilo. Y estas las vieron a través de un escáner.
el área de la mitocondria se midió utilizando una imagen análisis. Y para ver el tipo de fibra se midió qué tan ancho era la fibra, qué tan ancho era la línea Z. Y por último tenemos la medición de NADH óxido reductasa. Bueno, aquí se ocupa fracciones de homogeneización muscular y de particulado, obtenido por el tejido a través de las muestras de tejido. Bueno, nosotros necesitamos desenmascarar las mitocondrias porque se encuentran muy incrustadas en la densa matriz miofibrilar. ¿Y cómo lo hacemos? Se le trata con cloruro de potasio en presencia de pirofosfato de sodio. Y nosotros después queremos medir la actividad de la NADH óxido reductasa. ¿Y cómo lo hacemos? Gracias a un antibiótico llamado alameticina. Este antibiótico, ¿qué hace? Hace que en las membranas de la mitocondria se generen poros. Y así permite que la NADH exógena pase por estas membranas, porque sin esos poros no podría pasar la NADH. Y así poder medir la actividad de la NADH óxido reductasa. Pero nosotros también tenemos que saber si la alameticina afecta de alguna forma a la oxidación de NADH. Y para saber esto se ocuparon dos métodos. El método de Kaelin-Hartree y el homogenizado a partir de miocardio de rata. Bueno, en el Kaelin-Hartree se ocupó partículas subcondriales del corazón de vaca. Bueno, ahora les voy a dejar con mi compañera Nicolás.